Y el alcalde de Santiago presenta su dimisión. Alberto Núñez Feijóo ha agradecido que Conde Roa no siga haciendo daño a la institución que representa. El anuncio de dimisión se ha producido después de que el titular del juzgado número 2 de Compostela le notificara el auto en el que es imputado por un supuesto delito contra la hacienda pública. Conde Roa ha asegurado que es lo mejor para su familia y que beneficiará también al partido, el Partido Popular, del que no ha recibido ni una sola presión. Gerardo Conde Roa dimite y abandona la alcaldía de Santiago tras ser imputado por un delito contra la hacienda pública. Ha anunciado hoy su decisión ante los periodistas en Santiago. Se va porque es lo mejor para su familia, para su ciudad y también para su partido. Asegura que no ha tenido ninguna presión del Partido Popular para retirarse. Que quede claro, y lo digo porque es la verdad, con mayúsculas, no he recibido la más mínima presión por parte de ningún cargo del Partido Popular para que presentase mi dimisión en ningún momento. Conde Roa ha sido imputado por el juez Vázquez Taín, que investiga si existió intención fraudulenta en el impago de cerca de 300.000 euros del IVA de la venta de 61 viviendas de su sociedad. Unos hechos presuntamente cometidos antes de su llegada a la alcaldía. El político ha querido destacar que tiene las manos limpias y se va ligero de equipaje. No solo me voy con la vida pública limpia desde el punto de vista del ejercicio profesional que haya podido tener en diferentes cargos públicos, sino también, ya digo, sin ningún tipo de beneficio personal. Gerardo Conde Roa asegura haber cumplido sus aspiraciones políticas al dirigir el consistorio compostelano. Y este fin de semana han fallecido dos mujeres presuntamente a manos de sus parejas en Canarias y en Sevilla. Esta última ha sido encontrada muerta por su hijo en su domicilio. Su marido, según datos de la policía, la hirió con arma blanca y poco después se suicidó arrojándose a la calle desde la azotea. Un nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha muerto esta madrugada en su domicilio de Sevilla por heridas de arma blanca que presuntamente le provocó su marido. Él poco después decidió quitarse la vida arrojándose a la calle desde la azotea del bloque. El cadáver de Rosario, de 55 años, fue hallado por el hijo del matrimonio, de 18, en el salón de su casa alrededor de la 1 de la madrugada. Los gritos fueron lo que alertaron a los vecinos. Yo al principio pensaba que era gente que volvía de la movida, pero después resulta que empezaron a llorar y ya pensaba, bueno, pues esto ya no es de la movida. Puse un poquito el oído a través de la ventana, como es lógico, y empecé a escuchar que la había matado. Y entonces digo, bueno, a ver quién ha matado a quién. Escucharon el hijo como lloraba, estaba porreando al vecino y entonces dijo que su madre estaba muerta en su casa, pero que el padre no estaba. Y a la media hora por ahí se escuchó la gente en la calle que como que se había tirado el padre de la azotea. Se subió para arriba, se encerró en la azotea con llave y entonces se tiró para abajo. El suceso ha sorprendido a los vecinos, ya que parecían una pareja muy normal. Lo que yo conozco de ese matrimonio es que se llevaban bien, lo he visto salir, como sale cualquier matrimonio, y que yo no he escuchado nunca una discusión entre ellos. Un vecino normal, como se llevaba bien con nosotros o con el resto de vecinos, bien. No, la verdad que nunca he escuchado hablar de ellos. Además, el hijo es muy simpático y ellos también, la verdad. Pero es una cosa rara, vamos. La Policía Nacional continúa investigando el suceso, aunque ya se ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género. Y los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre que ha sido hallado degollado en un aparcamiento de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona. Tras recibir el aviso, el sistema de emergencias médicas enviaron 2 unidades al lugar, pero no se pudo hacer nada por su vida. Agentes de la policía científica buscan pruebas para localizar al autor de la muerte de un hombre en el aparcamiento de la estación de ferrocarriles de la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca. El cuerpo de la víctima se ha descubierto sobre las 6 de la mañana con evidentes signos de violencia. Al parecer, el cadáver presentaba una herida en el cuello producida por un arma blanca. He salido corriendo al balcón y efectivamente entre las paradas que hay de minusválidos he visto a un chico de raza negra pues tumbado. Bueno, la cara toda desfigurada, ensangrentada. Pese a que los vecinos aseguran que este paseo es muy frecuentado por jóvenes durante la madrugada, esta noche no han oído ruidos. Es que no he oído nada, muchas veces sí que oigo chillar y gritar y pelearse entre ellos también en el paseo.
pero esta noche no. Esta noche nada, nada, nada. Que no se ha oído nada. Los Mossos han acordonado durante varias horas el aparcamiento de la estación y siguen investigando para conocer las circunstancias en las que se ha producido este suceso. Y más tragedias, porque en Vélez, Málaga, 2 hombres también han fallecido, en este caso al estrellarse en un huerto. La avioneta en la que viajaban a unos 200 metros del aeródromo de la Axarquía, en el que intentaban aterrizar. Aunque las causas del accidente se desconocen, se baraja la posibilidad del fuerte viento en la zona. Una fuerte racha de viento fue la que al parecer provocó la caída de la avioneta y causó la muerte de sus 2 ocupantes. 2 hombres de 35 y 36 años murieron en el accidente ocurrido ayer en Vélez, Málaga. Uno era el instructor, el otro se había subido para realizar un vuelo lúdico. Justo antes de este vuelo, el instructor había llevado a la novia del acompañante fallecido. El vicepresidente del Real Aeroclub de Málaga ha contado que el accidente se produjo cuando el piloto intentó remontar el vuelo después de no conseguir aterrizar. El tema del viento en el avión es un tema muy complicado porque es precisamente la variable más importante desde el punto de vista de la seguridad. En el momento del accidente hacía mucho más viento del aconsejable quizás para este tipo de avión, aunque tampoco podemos valorar porque no estábamos encima del piloto ni sabíamos exactamente cuál era el viento en ese momento exacto, aunque todo indica en que una racha probablemente lo haya tumbado precisamente por no tener en cuenta quizás la variable de viento. El ultraligero cayó a 200 metros del aeródromo sobre una plantación. En la misma zona han ocurrido otros accidentes en los últimos años, el más grave en 2003, cuando murieron 4 personas que viajaban en una avioneta. Y este fin de semana han perdido la vida 9 personas en las carreteras españolas, entre ellas 5 han fallecido en Andalucía en los 4 accidentes mortales registrados hasta las 8 de la tarde del domingo. En lo que va de año hasta el 15 de abril se llevan contabilizados 355 fallecidos, 10 menos que hasta la misma fecha del pasado año, lo que representa un descenso de casi el 3%. En este mes de abril han muerto 48 personas según la Dirección General de Tráfico. Y en los aeropuertos españoles, los pilotos de Iberia secundaban su tercera jornada de paro en este mes. 128 vuelos cancelados en una nueva huelga de las 30 convocadas por el sindicato SEPLA, todos los lunes y viernes hasta el próximo 20 de julio. En Andalucía, 8 vuelos se verán afectados por el paro. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que convocará este lunes a la compañía aérea Iberia y al sindicato SEPLA para buscar un acercamiento, porque España asegura no se puede permitir esta situación. Iberia cancela hoy 128 vuelos, el 37% de las operaciones por la huelga de pilotos. Se trata de la tercera jornada de paros convocada por el sindicato SEPLA, dentro de la nueva tanda prevista para todos los lunes y viernes hasta el 20 de julio. Así, se suspenderán 8 vuelos de largo recorrido, 60 de media distancia y nacionales. La ministra de Fomento ha pedido a las partes que acerquen posturas por el daño y perjuicio que producen las huelgas a la imagen de España y a la economía del país. La compañía y los pilotos han aceptado la invitación ministerial, aunque de momento se desconoce la fecha de celebración. La convocatoria de las 30 jornadas de paro que se iniciaron el pasado 9 de abril es continuación de las 12 realizadas entre diciembre y febrero, en protesta por la creación de la filial de bajo coste Iberia Express, que comenzó a operar el 25 de marzo. Esos 12 días de huelga han supuesto a la compañía una pérdida de 36 millones de euros, 3 millones por cada jornada, por lo que la nueva serie de paros podría restar otros 90 millones de euros más. Y las visitas a Andalucía de residentes en España caen más de 1 millón en los últimos 5 años. Así lo recoge un informe de Comisiones Obreras que apunta que el año 2007 fue el mejor en la llegada de estos visitantes, con algo más de 10 millones, mientras que en 2011 no se superó los 9. Una situación motivada por la crisis y que afecta a los bolsillos de los españoles, que cada vez deciden hacer viajes más cortos, e incluso muchos han tenido que suprimir sus vacaciones por la coyuntura económica. No obstante, si se compara desde 1999 hasta 2011, el peso de los viajeros españoles ha aumentado en detrimento de los extranjeros, que son los que en los 2 últimos años están sosteniendo la actividad turística en la comunidad andaluza. Precisamente la crisis económica ha provocado el cese definitivo de la actividad del aeropuerto de Ciudad Real, que después de 14 años activo cierra sus puertas y deja en la calle a 71 personas que afrontan un segundo expediente de regulación de empleo. El que fuera el primer aeropuerto privado español se convierte ahora en una pista fantasma. Esta imagen del aeropuerto de Ciudad Real
es la de un aeropuerto fantasma, donde la quietud la rompe únicamente el ruido del viento que se cuela por unas modernas instalaciones que tras costar cientos de millones de euros permanecen mudas y sin actividad. Los pocos trabajadores que aún acuden a sus puestos de trabajo esperan tener que dejar de hacerlo muy pronto, mientras las aves esteparias que hace 14 años campaban a sus anchas por los terrenos que les arrebató el aeropuerto vuelven ahora a colonizarlo sin la amenaza de los aviones. Como nos explica Gregorio Ballesteros, agricultor de Villar del Pozo, en cualquier caso, lo que ha ocurrido era algo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Los directivos que empezaron a comprar las tierras, en mi casa, sentados en la cocina de mi casa, que fue cuando empezó el muchacho mío a trabajar ahí, a ese señor le digo, bueno, ¿y el aeropuerto de Ciudad Real, para qué lo queremos? Y entonces ese señor me dijo a mí, y no se lo dijo a otro, oiga usted, el aeropuerto, si vienen aviones, se hacen, y si no vienen aviones, se hacen. Y claro, lo han hecho, pero lo único que han hecho con eso ha sido a arruinar la Caja de Castilla-La Mancha, que la dejaron en el cuadro. Este sexagenario nos cuenta que cuando empezó la construcción del aeropuerto, lo que hicieron fue engañar a los vecinos, prometiendo miles de puestos de trabajo que nunca llegaron a crearse. Hoy, pocos son los vecinos optimistas sobre el futuro del aeropuerto. Mientras tanto, seguirán recorriendo las calles solitarias y vacías de este municipio, donde un día llegaron a creer que el ruido de los aviones podría traer riqueza. Miramos a Noruega porque hoy se revive su tragedia nacional. El autor confeso de los atentados de Oslo y asesino de 77 personas, Anders Behring Breivik, ha afirmado al comienzo del juicio que actuó en defensa propia y ha advertido de que no reconoce la autoridad del tribunal por representar al Estado noruego que defiende el multiculturalismo. A su llegada a la sala y tras ser liberado de sus esposas, Breivik ha saludado golpeándose en el pecho y extendiendo el brazo frente a sí con el puño cerrado, rodeado de medidas de seguridad y de gran expectación mediática. Este es el juicio más importante que se desarrolla en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Comienza el juicio a Anders Breivik, el autor confeso de los atentados del pasado julio en Noruega, en los que murieron 77 personas. Al entrar en la sala, el acusado, de 33 años, ha saludado con el brazo extendido y el puño cerrado. Sus primeras palabras han sido para negar la autoridad del tribunal que lo juzga. No reconozco a los tribunales noruegos, ha dicho, porque han recibido su mandato de los partidos políticos que apoyan el multiculturalismo. Breivik ha admitido la autoría de los hechos, aunque se ha declarado no culpable al asegurar que actuó en defensa propia. La Fiscalía lo acusa de terrorismo y de 77 homicidios voluntarios por un doble atentado, primero con un coche bomba en el complejo gubernamental de Oslo y luego en la isla de Utoya, al oeste de la capital, a donde se trasladó justo después. Allí, y disfrazado de policía, Breivik abrió fuego contra decenas de jóvenes que participaban en un campamento organizado por el Partido Laborista, objetivo político del ultraderechista. Y comandos de insurgentes talibanes han lanzado este domingo ataques múltiples en Kabul y 3 ciudades del este de Afganistán contra importantes edificios militares, políticos y diplomáticos en el marco del comienzo de su ofensiva de primavera. En los ataques que han finalizado hoy, 36 insurgentes, 3 civiles y 8 miembros de la Fuerza de Seguridad afgana han perdido la vida. Ofensiva talibán en Afganistán. El sonido de los morteros resuena en Kabul. El objetivo, importantes edificios militares, políticos y diplomáticos. Como resultado, al menos 2 atacantes murieron y 5 personas resultaron heridas en el fuego cruzado con las fuerzas de seguridad afganas, que tomaron las calles en las inmediaciones de todos los puntos atacados. No obstante, la legación diplomática española, situada no lejos de allí, no ha sufrido daños, ni tampoco los españoles residentes en Kabul. La Embajada de Estados Unidos optó por cerrar sus puertas con todo el personal dentro tras los ataques. El movimiento integrista islámico talibán ha reivindicado ya esta acometida y ha asegurado que se enmarca dentro de su nueva estrategia para la ofensiva insurgente de primavera, una estación en la que tradicionalmente se recrudecen los combates.
Y las fuerzas del régimen sirio continúan su ofensiva sobre localidades en las provincias de Idel Norte, Hama y Homs, según la oposición, que aseguró que más de una decena de personas han muerto hoy, pese a la llegada anoche de un primer grupo de observadores de la ONU. Los activistas difundieron en Internet vídeos en los que se ve el impacto de proyectiles sobre barrios de la parte antigua de la ciudad de Homs, como Vallada. Según la red de activistas sobre el terreno, comités de coordinación local y la Organización Siria de Derechos Humanos, al menos 5 civiles han muerto hoy en Idel por disparos de las fuerzas del régimen sirio. Al menos 2 personas han muerto este lunes en la ciudad siria de Hama a manos de las fuerzas del régimen del presidente Bashar al-Assad. Estas muertes se han producido horas después de la llegada de los primeros observadores de Naciones Unidas. Los 6 miembros de la misión de la ONU enviados a Damasco se reunirán con responsables del gobierno sirio y con representantes de la oposición. Su llegada coincide con el frágil alto el fuego decretado el jueves, que ha supuesto una reducción del nivel de la violencia, pese a que la represión del gobierno ha continuado y se ha cobrado en 4 días decenas de vidas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido al gobierno y a los rebeldes sirios una contención máxima a fin de consolidar el alto el fuego y permitir el trabajo de los observadores de Naciones Unidas. Y alerta máxima por tornados en el centro de Estados Unidos por una ola de tornados. Un devastador ciclón ya ha azotado el estado de Oklahoma, provocando daños materiales en viviendas, carreteras y postes eléctricos. El centro y medio oeste de Estados Unidos ha sufrido este fin de semana una ola de tornados que ha causado la muerte de 5 personas en el estado de Oklahoma. Kansas, Nebraska y Iowa también han sufrido los efectos de este devastador fenómeno meteorológico que ha llevado a las autoridades a elevar el nivel de alerta a alto riesgo. Las víctimas eran 2 niños y su padre, que se encontraban en una caravana, y 2 personas más que viajaban en un coche. Los tornados han causado además decenas de heridos y graves daños en edificios, como por ejemplo el hospital de Creston en Iowa o el aeropuerto de Wichita en Kansas. Gran parte de la localidad de Thurman, en el oeste de Iowa, fue destruida, aunque ninguno de sus 250 habitantes resultaron heridos porque fueron avisados a tiempo y se refugiaron en el ayuntamiento. La última vez que se emitió una alerta de alto riesgo fue en abril de 2011, cuando un devastador temporal arrasó el sur y este del país, dejando al menos 347 muertos en apenas una semana. Y la ausencia de Cuba y el debate sobre la eficacia de la actual lucha contra el narcotráfico han marcado el inicio de la 6ª Cumbre de las Américas. Las discrepancias entre buena parte de los países latinoamericanos y Estados Unidos han sido evidentes en esta primera jornada de este importante encuentro. Así terminaba la primera jornada de la 6ª Cumbre de las Américas. El presidente colombiano Juan Manuel Santos recibía en su residencia de Cartagena a los otros 30 mandatarios participantes para celebrar una cena de gala. El sábado finalizaba sin acuerdo sobre Cuba, Malvinas y drogas, y en medio del silencio del gobierno anfitrión. Por la mañana la cita había comenzado con un acto en el que Santos abordó uno de los temas más espinosos: la inclusión de Cuba en las siguientes citas continentales. Pidió reconocer los cambios que están teniendo lugar en la isla y tender puentes para superar las diferencias, propuesta que apoyaron entre otros el presidente boliviano Evo Morales y el peruano Humala. Pero el estadounidense Barack Obama, ya antes de la inauguración del evento, había declarado que Cuba es un país antidemocrático y que no cumple con los requisitos para estar en las cumbres. Tras la inauguración, los gobernantes celebraron un plenario sin acceso a los medios, del que se supo por algunos líderes asistentes que no había acuerdo sobre los temas sensibles. Por su parte, la Casa Blanca informó sobre el anuncio de Obama de aumentar la cooperación con Centroamérica. Al margen de la cumbre, el mandatario de Estados Unidos mantuvo reuniones con varios de sus homólogos. Con la argentina, Cristina Fernández habló de cooperación en ciencia y tecnología. Con el guatemalteco, Pérez Molina, discutió la despenalización de las drogas. Con el salvadoreño, Mauricio Funes, trató el apoyo a la seguridad ciudadana y el desarrollo económico. Y con el peruano, Ollanta Humala, Obama departió sobre cómo trabajar juntos a favor de la inclusión económica y social. Y conocemos ahora la previsión del tiempo.
Tiempo más estable y soleado, viento del norte y frío, quedarán nubes y chubascos residuales en el Cantábrico, Alto Ebro, Pirineo y Baleares. La cota de nieve se mantendrá entre los 600 y 800 metros en el norte. Intervalos nubosos en otras zonas del norte peninsular y cielos despejados hacia el centro, el sur y Mediterráneo. Y en Andalucía se impondrá el sol este comienzo de semana, no habrá nubosidad de momento y las temperaturas nocturnas descenderán, eso sí, las diurnas subirán. Y es momento ya de conocer toda la actualidad deportiva. Saludamos de nuevo a Hugo Vaca, que nos va a contar ahora con más detalle. Sí, con mucho más detalle, ya están de viaje tanto Real Madrid como Barcelona. El equipo blanco que entrenaba esta mañana viajaba rumbo a la capital bávara de Múnich, y en este caso el Real Madrid, que mañana se tiene que enfrentar a todo un Bayern en un equipo que suele ser la bestia negra. José Mourinho preparaba toda la plantilla el duelo de este martes para las 20:45 en el Allianz Arena frente al conjunto del Bayern de Múnich en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. No hay bajas, por lo que el técnico portugués ha convocado a toda la plantilla más Mejía para el viaje a Alemania. No hay bajas por la lesión ni sanción en el conjunto blanco, que ayer ya realizó la ascensión de entrenamiento después del triunfo ante el Sporting de Gijón. Este lunes nuevo entrenamiento con la mayoría de los titulares en el equipo asturiano. Khedira, Osil, Cristiano, Marcelo, Higuaín, Ramos, Pepe y Arbeloa se han ejercitado por separado. Tras la sesión, el club ofrecía lista de convocados para el viaje a Múnich, en la que Mourinho ha incluido a todos los integrantes de la primera plantilla más Tomás Mejías, el portero del Castilla, habitual en partido de Champions. En total 24 futbolistas. Después de la comida se desplazaron hasta la capital de Baviera, donde se tenía prevista la comparecencia de Mourinho y Sergio Ramos en la rueda de prensa con los medios locales desplazados desde España. Y el otro viajero del Fútbol Club Barcelona, que también el miércoles y a la misma hora se enfrenta al Chelsea en Londres. El equipo de Pep Guardiola tiene ante sí varios compromisos, lo mismo que el Madrid, pero en esta ocasión Mascherano quiere fijarse únicamente en el Chelsea y olvidarse de momento del partido de sábado frente al Real Madrid. El jugador del Barcelona, Javier Mascherano, no dudó en asegurar que sería un gran error pensar ya en el clásico liguero con el Real Madrid, cuando el miércoles le espera al conjunto azulgrana el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones con el Chelsea inglés. Lo más importante y lo primordial es el partido del miércoles, ¿no? Es lo más urgente que tenemos y bueno, después del miércoles pensaremos en el Madrid, en la Liga, pero estamos en una semifinal de Champions y sería un error ponernos a pensar en el Madrid. Y es que, como recalcó el argentino, el Barcelona no puede dejar pasar la oportunidad de disputar una nueva final de la máxima competición continental. Creo que estamos a un paso de poder jugar otra final de Champions y a todos nos hace mucha ilusión poder llegar a estar en Múnich, ¿no? Entonces queremos dejar un poco apartado lo que es la Liga de nuestras cabezas y tratar de pensar solamente en Chelsea. Una final que, como aseguró Mascherano, dependerá en gran medida de que los de Pep Guardiola logren un buen resultado en Stamford Bridge. Creo que tienen jugadores con mucha experiencia y que obviamente va a ser una eliminatoria muy difícil, donde va a depender mucho de que podamos sacar un buen resultado en Stamford Bridge, ¿no? Un campo donde el Barcelona ya logró en 2009, con un gol de Iniesta, el pase a la gran final. Ese pase a la gran final que esperamos sea una final española con los 12 super equipos en liza, y también hay otro super equipo, en este caso nos estamos refiriendo al Málaga Club de Fútbol, que perdió esa oportunidad de quedar como tercero clasificado después del traspié que había tenido el Valencia. La derrota del Valencia hacía que ante el Español había sido a las 12 de la mañana, mayor motivación no había para los de Pellegrini, que apostó por el equipo que presentó ante el Racing de Santander con el retorno de Maresca y de Micholis en la medular y con Jesús Gámez en el lateral derecho. El Málaga, que empezó ganándole por 1-0 a la Real Sociedad, expulsaron a un futbolista de la Real, pero no fue capaz de mantener el resultado y el equipo de Donosti consiguió el gol del empate. Eso sí, en el último minuto del partido, el árbitro del encuentro, a través de su auxiliar, anuló un gol legal de Michelis.
Y nos vamos ahora a la segunda división, donde la Almería volvió a empatar. Desde que está Esteban Vigo no conoce de la victoria, una victoria que era muy necesaria después de también que empatara el Córdoba y le hubiera dado opción, si no hubiera ganado el Alcorcón, de estar dentro de lo que son los playoffs de ascenso hacia la primera división del fútbol español. El Almería se mantiene en séptimo lugar de la clasificación de la Liga Adelante después de haberse disputado la 14ª jornada del campeonato. El misma posición en la semana pasada y la misma ventaja respecto a los puestos de promoción de ascenso a un solo punto, con lo cual quiere decir también que las bajas de Ulloa y de Goitón se notaron de sobremanera, y vemos ahí como Jonathan, jugador del filial que jugó, no tuvo la suerte de poder convertir, pero sí tuvo muchas oportunidades de gol, la más clara, la que vemos en este momento enfrentándose en un mano a mano con el portero. Después también entró otro jugador filial como es Pallardo, pero los de Esteban no pudieron conseguir lo que intentaban, conseguir esos 3 puntos tan necesarios para meterse en esos playoffs que dan opción al ascenso. A pesar de ello, Esteban pensaba que el equipo está reaccionando y sobre todo está jugando como a él le gusta. Han creado ocasiones, no han tenido la posibilidad de materializarla, pero eso es corregible. La verdad es que sí, la primera parte no hemos estado nosotros muy acertados. La segunda parte, sin embargo, el equipo ha salido más, ha salido con lo que hemos hecho el trabajo de toda la semana, ¿no? Sabiendo dónde le podíamos hacer daño. Y bueno, hay que aceptarlo así, ¿no? Nos ha faltado quizás el pase, la última jugada para conseguir el gol. Yo creo que el equipo se ha merecido ganar este partido, pero el fútbol tiene estas cosas y hay que seguir. Y el equipo, sinceramente, lo tengo que decir, después de la segunda parte, yo me tengo que sentir satisfecho en cuanto al juego. No el resultado, lógicamente, pero tenemos que conseguir un resultado positivo ya, porque este equipo lleva mucho tiempo sin conseguir una victoria y eso también pasa factura. También estamos en época de efemérides. Conchita Martínez, la jugadora española que hizo grande junto también a Arantxa Sánchez Vicario del tenis español femenino, cumple 40 años. Conchita fue la única ganadora de Wimbledon y eso ya es un palmarés importantísimo. La única española que ha ganado el torneo de Wimbledon, Conchita Martínez, cumple hoy 40 años. Justo ahora también se cumple el 6º aniversario de su retirada del tenis, tras una brillante carrera repleta de éxitos que coincidió con la de Arantxa Sánchez Vicario, las dos jugadoras que llevaron el tenis español a cotas nunca antes alcanzadas. Conchita se mantuvo casi una década entre las 10 mejores jugadoras del mundo. Fue finalista en Roland Garros de Australia y consiguió 3 medallas olímpicas y 5 títulos de la Copa Federación, equivalente femenino de la Copa Davis. El 2 de julio de 1994 ganó Wimbledon, un sueño perseguido sin éxito por el tenis español desde la victoria de Manuel Santana en 1966. Conchita derrotó en la final a Martina Navratilova, la tenista con la que imaginaba estar jugando cuando practicaba de niña contra la pared de su casa en la localidad aragonesa de Monzón. Qué bonito recuerdo del tenis español en su época más esplendorosa. Muy grandes jugadores que ha dado nuestro país en materia de tenis. Efectivamente. Y nos marchamos, como no podía ser de otra manera, con el Titanic. 100 años después de la catástrofe, el mundo recuerda el drama de este gran barco. Hace 100 años el Titanic, el grandioso y lujoso transatlántico de la White Star, considerado insumergible, chocaba contra un iceberg a las 23:40 horas y se hundía el día 15 a las 2:20 en el Atlántico, en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York. Un siglo después recrean su viaje el crucero Balmoral, varios documentales, una serie, la película Titanic de Cameron en 3D o el disco La Orquesta del Titanic. En el trágico naufragio fallecieron 1.523 personas, 3 de ellos españoles, la mayoría hombres y pasajeros de tercera clase, al aplicarse el principio de mujeres y niños primero y carecer de suficientes botes. Esa noche estrellada, el Atlántico se tragó sus bellos salones y escalinatas, sin que el capitán Edward Smith pudiera evitarlo, al rasgar el iceberg 5 compartimentos y 100 metros del casco. Solo sobrevivieron 705 de sus 2.228 ocupantes, rescatados por el Carpathia, tras desestimar el California en sus señales. En 1985, Robert Ballard localizó al buque sumergido a 4.000 metros, frente a Terranova. Expediciones posteriores recuperaron objetos del pecio, única memoria viva, tras fallecer la última superviviente.
subastaron algunos tesoros y otros recuerdan la tragedia expuestos en el centro Belfast Titanic y en Titanic The Exhibition. Hugo, esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con mucha más información. Espero que también nos traigas muchas cosas. En deporte una semana bastante cargada. A ver si lo vemos. Y nosotros, como siempre, mañana volvemos a la misma hora. Que descansen. Muy buenas noches.